Ingeniería de la carrera Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística de la materia Los factores de riesgo en la industria. Como vimos en la sesión anterior, vimos los últimos riesgos de la semana 3 y el temario número 3 sobre los tipos de riesgos presentes en la industria, en lo cual vimos los riesgos psicosociales y también los riesgos internos y externos. ¿Qué vamos a ver en esta sesión, que es nuestra semana 4, en nuestro temario número 4, que tiene como título Análisis de riesgo en la industria? Vamos a ver lo que es peligro, la definición de peligro y también la definición de riesgo y cuáles son las etapas del análisis de riesgo. Como lo vimos anteriormente, vimos algunas definiciones de riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos internos, externos, riesgos psicosociales. Pero aquí hay una confusión a veces en definir cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Entonces, decimos que el peligro y el riesgo son dos definiciones diferentes. El peligro es una condición, que es una parte de la condición es cualitativa. ¿Qué quiere decir la palabra cualitativa? Que no se puede medir. El peligro no se mide, únicamente se identifica. Y el riesgo es una probabilidad de que ocurra un daño y es cuantitativo. El riesgo se puede medir. Por eso llamamos nosotros en diferentes normativas lo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es porque el riesgo se puede medir y el peligro se identifica. Muy bien. Entonces, el riesgo depende del peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se divide o se mide el riesgo? De acuerdo, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo. Existen varias metodologías de análisis de riesgo que vamos a ver posteriormente las etapas de un análisis de riesgo y qué metodología se puede utilizar. Pero el riesgo depende del peligro, ¿sale? Si no hay peligros, no hay riesgo. Entonces, todo lo que se va, las causas, las consecuencias, el qué se va a hacer o la aplicación se va de acuerdo a el peligro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una definición, una de las definiciones más claras viene en el COMERI 144, un procedimiento de Pemex, que dice que el peligro es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a las instalaciones o al ambiente. Muy claramente viene esta definición, como lo hemos comentado con antelación, que el peligro es una condición, ¿sí? Es una condición física o una condición química que tiene el potencial de causar daño, ¿sí? Al personal, a las instalaciones o al ambiente. Entonces, el riesgo son los peligros, como claramente lo comentamos, que el riesgo depende del peligro. Entonces, el riesgo son los peligros a los que se expone el personal, que es una combinación de la probabilidad, ahí lo puso en negritas y lo subrayo, de que ocurra un accidente y sus consecuencias. Y entonces, ¿cómo podemos definir una evaluación de riesgo, un análisis de riesgo? Entonces, una evaluación de riesgos es un proceso de identificar peligros o condiciones peligrosas o las condiciones inseguras que hay en un centro de trabajo. Una condición insegura
puede ser un equipo sin guarda. Ese equipo sin guarda tiene diferentes riesgos que pueden haber, ¿no? Y si tienen una medida de mitigación, ese riesgo puede ser menor, mediano, grave o un riesgo intolerante, ¿no? Y es una condición peligrosa en los materiales y sustancias o también en los procesos y se tiene que analizar y modelar las consecuencias en caso de fuga o falla y la frecuencia con que pueden ocurrir y caracterizar y jerarquizar el riesgo resultante. Entonces habla en forma muy general sobre qué es un análisis de riesgo o una evaluación de riesgo. Bueno, claramente vamos a ver esta infografía que queda muy claro las definiciones del peligro y del riesgo, ¿sí? Entonces, el concepto del riesgo lo explicaremos por medio de imágenes en la alimentación a un león en el zoológico. El peligro es el león. Es una condición, en este caso, una condición física, ¿sí? Es un animal, el león es muy peligroso y el riesgo se tiene que evaluar sobre la actividad que tiene la persona para alimentar, pues, al león. Dice que la persona ingresa a la jaula para alimentar al león. Si vemos en la primera imagen, la persona ingresa sin ninguna una barrera de mitigación, sin un equipo de protección personal, entonces la probabilidad es mayor, ¿no? Entonces, si vemos nuestra matriz de riesgo, el muy alto es el número 5. Quiere decir que la probabilidad es número 5. Si el león tiene hambre en ese momento, pues se va a levantar y va a atacar a la persona que lo está alimentando. ¿Cuál es la consecuencia? 5. Entonces, el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia. ¿Sí? Es 5 por 5, nos da el valor número 25. Quiere decir riesgo extremo, ¿sí? O riesgo muy alto, ¿sale? Entonces, en la segunda imagen, la persona ya se coloca un equipo de protección personal, EPP, antes de ingresar a la jaula para alimentar al león. Entonces, hay una probabilidad, sigue la misma, lo va a atacar el león, pero la consecuencia puede, baja al número 4. ¿Por qué? Porque puede ser de que al momento de el león morder a la persona, se puede lastimar con el equipo de protección personal y puede dejar a la persona, pero puede lastimarla. Entonces es 5 por 4, 20, es un riesgo alto, moderado, ¿sí? Ahora, siguiente imagen, vemos ahí la misma persona que alimenta al león, pero es a través de una compuerta. Entonces la probabilidad disminuye, número 3, y también la consecuencia. Entonces tenemos 3 por 3, 9, y es un riesgo bajo, ¿no? Entonces, un riesgo mínimo muy bajo es que exista un diseño de administración, perdón, un diseño de ingeniería en donde se hagan varias compuertas para poder alimentar al león, ¿no? Entonces, hay todavía una probabilidad y también hay una consecuencia, es 1 por 1, 1, y el riesgo es mínimo. El riesgo existe, puede ser que el mecanismo en el momento puede funcionar o no funcionar y pueda haber una lesión por parte del trabajador, ¿sí? Entonces, vemos ahí que la diferencia entre el peligro y el riesgo, y lo que hemos comentado, el peligro es cualquier cosa que puede causar daño o la fuente de daño potencial. Quiere decir que los peligros se identifican, hay o no hay, ¿sale? Los peligros se identifican. El riesgo alto, el riesgo es una probabilidad, es la probabilidad de que ocurra ese daño y su severidad o el efecto de incertidumbre sobre la consecuencia de los objetivos, ¿sí? Los riesgos se evalúan.
riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto, de acuerdo a la ponderación o la matriz que nosotros podemos utilizar. Al riesgo que puede ser riesgo inaceptable, riesgo aceptable, riesgo tolerable, riesgo intolerable. Entonces, de acuerdo a la ponderación que se puede dar, como vimos las imágenes anteriores, marca otro tipo como riesgo extremo, riesgo moderado, riesgo bajo, riesgo mínimo. Entonces, el riesgo bajo, solo hay riesgo cuando hay una amenaza o peligro, en este caso el león, y una amenaza, pues en este caso un amenazado es la persona, ¿no? Entonces, existe desde el riesgo extremo hasta el riesgo mínimo, o sea, existe todavía riesgo, y ese riesgo de disminución de medidas preventivas puede ser que en el riesgo extremo yo apliqué una medida de ingeniería, un control de ingeniería, y esto me llevó a un riesgo mínimo. La disminución de un riesgo extremo a un riesgo mínimo siempre va a quedar un riesgo y ese riesgo se llama residual. Riesgo residual. Bueno, entonces riesgo es la combinación de la frecuencia o probabilidad de la consecuencia que puede derivarse de la materialización de un peligro. Y es la probabilidad de que la capacidad para ocasionar daños se actualice en las condiciones de actualización, de exposición, así como imposible importancia de los daños, ¿no? En este caso, la estimación de riesgos vendrá determinada por el producto de la frecuencia o la probabilidad de que un determinado riesgo produzca un cierto daño, que es en este caso el peligro, por la severidad de las consecuencias C que pueda producir dichos riesgos. Una estimación de riesgo es igual a una frecuencia, ¿sí?, por las consecuencias, o una estimación de riesgo puede ser por una probabilidad por consecuencias. Es una fórmula que se tiene en las evaluaciones de metodologías cuantitativas o semi-cuantitativas. Vamos a ver posteriormente las etapas cuando es una metodología cualitativa o cuando es una metodología cuantitativa. Bueno, la evaluación de riesgos, de acuerdo a la ISO 31000, dice que es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de gestión de riesgos. El riesgo se evalúa mediante la medición de dos parámetros que determina la magnitud o la pérdida o daño posible y la probabilidad que dicha pérdida o daño llega a ocurrir. El riesgo es probabilidad, pasa, puede pasar, ¿sí?, en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de medición que se cuenta? Pues son las énfasis de los accidentes severos que han pasado, la determinación de zonas posibles de accidente, analizar las causas del evento y cumplir con los requisitos legales. Los tipos de análisis de riesgo que existe son cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Más que nada, podemos cambiar ahí de decir tipos de análisis de riesgo, son los tipos de metodología que existen para analizar el riesgo. Hay metodologías cualitativas, hay metodologías semi-cuantitativas y hay metodologías cuantitativas. Y vamos a preguntarles a cada uno de ustedes, es aquí la parte de la probabilidad, qué mayor riesgo existe en el lugar donde tú vives, ¿no? ¿Qué ocurre más en donde vives? Una explosión de un volcán o una inundación. Entonces, estadísticamente, tú puedes contestar, a lo mejor para algunos que viven cerca de Puebla, cerca de las faldas del volcán, van a decir, no, pues por una erupción volcánica, aquí nunca se inunda, estamos en la parte más alta, entonces ocurre más
una erupción volcánica. Hay otros que dicen, no, pues la mayor probabilidad es que yo en mi lugar se inunde, soy en Villahermosa, me encuentro en Chiapas, me encuentro en otros lugares que la zona es mucha inundación. Entonces, la otra pregunta, ¿cuál es el mayor riesgo que tengamos un accidente? Ir manejando en un automóvil al trabajo o viajando constantemente en avión, ¿sí? A lo mejor hay algunos que dicen, bueno, pues a mí constantemente en avión porque yo me tengo que cambiar muchas veces de avión por mi trabajo, soy de compras, soy de marketing internacional, pues tengo que viajar todo el mundo. Y algunos que dicen, no, pues será un automóvil, porque yo tengo un automóvil propio y diariamente pues, lo uso porque dejo a mis hijos, voy al trabajo y eso me sirve para moverme, ¿no? Este, ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué accidentes mayores se pueden presentar en donde tú vives? Una explosión de una caldera, a lo mejor está cerca tu casa en una zona industrial en donde pues hay muchas calderas, muchos procesos y sabemos que la caldera es el corazón de la industria y en este caso pues vemos una imagen de una caldera que acaba de explotar y la otra es pues una inundación por por rompimiento de las presas. Entonces hay algunos que viven cerca de las presas y pues esas preguntas podemos decir que es muy importante para generar estadísticas y realizar la matriz de riesgo. Esto es lo que vemos aquí, es una matriz de riesgo. Vamos a ver lo que es también la parte de la administración de riesgos. Es muy importante, ya sabiendo las metodologías que vamos a utilizar para identificar el peligro, analizar los riesgos, tenemos que administrar los riesgos. Entonces, la administración de riesgos es el proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo, ¿sí? Y análisis de opciones técnicas de control, considerando los aspectos legales, sociales y económicos, y establece un programa de medidas de eliminación, previsión y control hasta la preparación de planes de respuesta a emergencias. La jerarquización es importante, jerarquizar los riesgos, porque base a esa jerarquización de riesgos nosotros podemos optar por los tiempos de aplicación a las medidas o controles. Por ejemplo, un riesgo alto se tiene que atender inmediatamente. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los riesgos altos, los riesgos medios, los riesgos bajos, para poder jerarquizar y aplicar medidas de mitigación. Bueno, las etapas del análisis de riesgo. Como lo comentamos con antelación, primero es identificar el peligro. Tenemos que identificar el peligro. El análisis de riesgo o la evaluación de riesgo es un proceso, que lo vimos anteriormente, esa definición, de identificar peligros. Entonces, ¿qué metodología me puede servir? El checklist y el what if, que esta metodología es cualitativa. El checklist o el what if son metodologías cualitativas, que lo que hacen es identificar primeramente los peligros en un lugar determinado. Tenemos también los análisis de riesgos, tenemos que ya identificamos el peligro, tenemos que analizar los riesgos y tenemos HAZOP, AST, FAI, BOCTAI, árbol de causas y consecuencias. Son algunas metodologías que podemos utilizar para analizar los riesgos. Lo otro es la frecuencia, de qué tan frecuente es estos riesgos y se puedan incrementar o disminuir.
tenemos que ver árbol de fallos, árbol de eventos y más se ve en la parte de la investigación de accidentes. Las consecuencias, se puede hacer un Mosler. En la parte de la jerarquización, pues una matriz de aceptabilidad. Y que está en medio, muy importante, que muy pocos riesgólogos o analistas de riesgo realizan, que es la caracterización de escenarios o la simulación de escenarios de riesgos. Y esta caracterización se hace con software. Este software puede ser el Aloha, puede ser el Scree o el FAST. Entonces, aquí se hace simulaciones con software para ver la caracterización de escenarios, como lo vimos en las láminas anteriores, sobre análisis de consecuencias. Bueno, el balance es muy importante porque vienen los índices, Meseri, DOM, el MON, que son metodologías que nos ayuda a hacer el balance de todo lo anterior del análisis de riesgo y también sobre el escenario. Y el PPA es el programa de prevención de accidentes. Este programa de prevención de accidentes pues trae guías, instructivos, trae también procedimientos que nos va a ayudar a prevenir los accidentes e incidentes. Por ejemplo, Semarnat pide un análisis de riesgo de acuerdo al tipo de planta, puede ser nivel 1, puede ser nivel 2, y base a esto te pide lo que es el PPA. El PPA es el programa de prevención de accidentes. Y posteriormente viene el PRE, que el PRE es el plan de respuesta ante emergencia. Puede ser un programa interno de protección civil o un plan de respuesta a emergencia específico de acuerdo al proceso y de acuerdo a las actividades que se realizan en el lugar. Y en esto pues viene incluido también sobre los cursos, los simulacros, las prácticas, la capacitación y adiestramiento del personal, el plan de ayuda mutua, que es muy importante, la norma 02 STPS 2010 te pide que tienes que tener un plan de ayuda mutua y que a veces algunas plantas no lo tienen. Entonces, es obligatorio tenerlo, un plan de ayuda mutua, y entra sobre el plan de respuesta ante emergencias. Y posteriormente, pues sigue la comunicación de los riesgos. Tenemos que comunicar a todos los trabajadores, también a los contratistas, a todo el personal administrativo, también las visitas, las empresas outsourcing que prestan un servicio a la empresa, también se debe de comunicar los riesgos. Y esta comunicación pues es también con la señalización o la parte de alarma, la inducción de seguridad y salud en el trabajo puede entrar también, ¿no? Y por último, la investigación de incidentes, ¿sí? En la investigación de incidentes, accidentes, es muy importante tenerlo. Hay empresas que han tenido algún accidente, un siniestro de incendio y cuenta con diferentes normativas, pero al revisar no cuenta con alguna información y esta información es la investigación del accidente. ¿Y para qué nos sirve la investigación de incidentes y accidentes? Pues encontrar la causa raíz de ese accidente-incidente y posteriormente aplicar medidas preventivas para que no vuelva a reincidir el incidente y el accidente. Si vuelve a reincidir el accidente, el incidente, quiere decir que la investigación no fue buena y no se encontró la causa raíz. Es muy importante que conozcamos estas etapas del análisis de riesgo. Muy sencillo, saber únicamente, no son todas las metodologías, son algunas, las más conocidas, las más que se puedan implementar. Posteriormente vamos a ver cuáles son las diferentes análisis de riesgo que se utiliza en cada una de las etapas, pero es muy importante conocer cuáles son las etapas del análisis de riesgo, primeramente identificando el peligro.
Entonces, cualquier duda, comentario, estoy para servirle. Nos vemos en nuestra sesión número 11 de nuestra semana número 4.